Muy buenas, soy Marcos Vázquez y os doy la bienvenida a una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando de un tema polémico que es la gordofobia, del que recibí muchas preguntas estas semanas a partir de un vídeo que publiqué en Instagram. Hay una consulta después sobre la sal y vemos hasta qué punto es mala y qué cantidades serían recomendables. Hablamos a continuación del cardio en zona 2 para la pérdida de grasa y si es realmente lo más efectivo para lograr este objetivo. Hay una pregunta después sobre protocolos de respiración y exposición al frío y por último, un tema que nunca había tocado en el podcast, que es el peligro de los golpes en la cabeza por participar en deportes de contacto, y no me refiero solo al boxeo o MMA, sino también a deportes como fútbol. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo que este podcast está patrocinado por Paleobull y WeBotanics. Paleobull tiene además un nuevo producto que es extracto de arándano rojo con efecto beneficioso en el rendimiento cognitivo. Es también rico en pterostilbeno, un compuesto antiinflamatorio, y también aporta quercetina, que es un compuesto senolítico que ayuda a eliminar las células senescentes. Personalmente añado un poco de extracto de arándano tanto al yogur como a mi batido post-entreno. Y WeBotanics, por su parte, tiene una amplia gama de productos en base a cannabis y CBD, desde aceites de CBD de alta calidad a complementos alimenticios para mejorar el descanso y reducir el estrés, un cremigel recuperador y recientemente han sacado su línea Canagin de salud femenina con una crema íntima y un lubricante. Podéis conocer más en sus páginas paleobull.com y webotanics.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un 10% de descuento en todas vuestras compras. Y os recuerdo que hasta el 26 de julio podéis acceder al programa Protocolo Bambú para mejorar la movilidad con un precio especial y con acompañamiento durante 4 meses. Este programa no solo mejorará vuestro rendimiento deportivo, sino que al ganar rango de movimiento en las articulaciones y la capacidad de aplicar fuerza en todo ese rango, reduciréis también el riesgo de lesiones y muchas molestias articulares. Tenéis todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/bambú. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, muy buenas. Mi nombre es Jaime y soy un fiel seguidor tuyo desde hace ya unos años. Y antes de nada, como todos hacemos, quería darte la enhorabuena por el gran trabajo de divulgación que haces. Mi pregunta iba relacionada con un asunto polémico que ha ocurrido recientemente en relación a la gordofobia. Se trata de una charla que tuvo la influencer María Jiménez hablando sobre este tema, sobre la gordofobia, aprovechando la publicación reciente de un libro que había escrito. Pues bien, en esta charla uno de los asistentes en un momento dado explica que una solución eficaz para combatir la creciente obesidad es seguir una dieta estricta y hacer ejercicio físico, a cuyo comentario reacciona la audiencia y los propios ponentes con carcajadas. Esta reacción de la gente es en mi opinión, es una clara manifestación de un movimiento autodenominada contra la gordofobia que insiste en la necesidad de normalizar la obesidad a pesar de la sólida evidencia que nos indica que el sobrepeso y la obesidad es una gran epidemia a nivel mundial y que mata a millones de personas. Yo soy el primero que piensa en la importancia de respetar a este perfil de personas y entenderlas, pero al mismo tiempo ayudarlas y proponer soluciones para mejorar su estado físico. Me interesa muchísimo saber tu opinión sobre este tema, que en mi opinión es muy victimista, falsa y sobre todo peligrosa para muchas personas. Un saludo y muchas gracias. Gracias por la pregunta, Jaime. Reconozco que estuve dudando si contestarla o no porque es un tema polémico, pero bueno, muchas personas me habéis pedido mi opinión, sobre todo porque yo también publiqué ese vídeo en Instagram hace unas semanas y este es el audio para quien no sepa de qué estamos hablando. Se tiene que combatir la obesidad. ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución? Sí, una dieta estricta y ejercicio. Y por contexto, este fue el caption o el texto que puse en ese post. La obesidad no es un simple tema de comer menos y moverse más. Hay multitud de factores que dificultan la pérdida de peso y existe un injusto estigma contra las personas con obesidad. La sociedad es muy tolerante con los entornos poco saludables, pero es muy cruel con las personas que sufren las consecuencias. Sin embargo, afirmar que la obesidad no es un problema y pedir que se normalice tampoco es la solución. Necesitamos más responsabilidad individual, pero también más apoyo social. Y de manera muy resumida, esa es mi opinión sobre este tema, ¿no? Que voy a extenderme un poco más. Para empezar, es evidente que hay un prejuicio hacia las personas con obesidad y que se las trata en general de manera cruel, pero igual que tratamos de manera cruel a las personas que son muy feas, ¿vale? Y no hay un movimiento de feofobia.
¿Por qué? Porque asumimos que las personas muy feas no pueden hacer mucho por cambiar su cara, nacen así la mayoría de las veces, pero pensamos que una persona obesa sí puede cambiar, sí puede perder peso y por tanto si no lo hace es su culpa, es su responsabilidad y al rechazo por ser obeso se suma esa culpabilidad de que estás así porque quieres, ¿no? Y creo que eso es muy injusto y donde este movimiento tiene mucha razón. Nadie está obeso porque quiere, igual que nadie es anoréxico porque quiere, igual que nadie está deprimido porque quiere. Dicho esto, y es a lo que aludía en ese texto que acompañaba el vídeo, igual de equivocado es pensar que no puedes hacer nada que pensar que todo depende de tu fuerza de voluntad. Y aquí entramos también en el debate sobre argumentos que son verdades a medias, ¿no? Por ejemplo, muchos que están en este movimiento body positive afirman que hacer dieta, entendiendo dieta como déficit calórico y hacer ejercicio, no es suficiente para perder peso. Y esto no es cierto salvo en casos muy, muy raros. Si a 1000 personas con obesidad les controlas la ingesta calórica y les obligas, entre comillas, a hacer más ejercicio, 990 van a perder peso. Seguro, eso es indiscutible. Y quien diga que no, sencillamente desconoce cómo funciona el cuerpo humano, humano o de cualquier animal, eso es termodinámica básica, y desconoce también todos los estudios sobre este tema. Por tanto, la dieta y el ejercicio, si los haces a largo plazo, funcionan. ¿Qué ocurre? Y aquí está para mí el quid de la cuestión. Pues punto 1, que para las personas con obesidad, controlar lo que comen y hacer ejercicio es mucho más difícil que para las personas que nunca han sido obesas, mucho más difícil. En cierta medida podemos ver la obesidad como un trastorno de la conducta alimentaria donde no puedes controlar lo que comes y aquí hay factores psicológicos ligados, por ejemplo, a la ansiedad, hay factores fisiológicos como anomalías en el sistema de recompensa cerebral que hace que no te sacies nunca, que a su vez pueden tener un componente genético, pueden venir de algún tipo de trauma, de vivir en un entorno familiar complicado, etcétera, etcétera. Y la prueba clara de esto es lo que comentamos en el episodio 364 con Borja Bandera, donde hablamos de los nuevos fármacos contra la obesidad y funcionan en gran medida normalizando el apetito de estas personas. Este aspecto es clave. Y punto 2, que si bien la dieta y el ejercicio funcionan, no todo el mundo pierde el mismo peso con el mismo déficit calórico, porque hay personas que producen más adaptaciones metabólicas que otras y por tanto, si eres una persona con obesidad que ya de por sí tiene que hacer mucho más esfuerzo para no pasarse con la comida y además cuando haces déficit calórico y ejercicio tu cuerpo ralentiza más el metabolismo que la media y te hace sentir más fatiga, etcétera, pues va a ser mucho más duro. Una analogía sencilla sería imaginar a dos personas que tienen que hacer una carrera de 1 kilómetro, pero una tiene 2 piernas que funcionan bien y ninguna carga y la otra tiene un esguince y lleva una mochila de 30 kilos en la espalda. Pues podríamos decir que si esta segunda persona quiere recorrer ese kilómetro, pues oye, que es muy fácil, solo tiene que caminar, ¿no? Paso a paso y ya, y que hay mucha gente capaz de hacerlo y ya está. Y esa afirmación técnicamente es correcta, ¿no? O sea, si camina paso a paso va a llegar a la meta. ¿Qué ocurre? Pues que cada paso es mucho más difícil y mucho más doloroso que para alguien que no tiene un esguince y una mochila con 30 kilos. Y creo que si entendemos esto, si realmente lo entendemos, seremos mucho menos críticos con las personas con obesidad y como digo, ahí estoy muy de acuerdo con este movimiento del body positive. Pero también hay muchas cosas que no comparto y antes de hablar de algunas hay que entender que este movimiento, como cualquier otro, está formado por personas con distintas opiniones, pero se escucha con frecuencia cosas como las que comenta otra chica, que no es la misma del vídeo, ¿vale? Pero que es también conocida en este movimiento. Y dice esto. Porque tiene muchísima gordofobia interiorizada, no lo culpo, nos pasa a todos. Yo no estoy nada de acuerdo ni jamás podría defender esto que hace, porque creo que hace muchísimo daño y sigue perpetuando las ideas que la gente ya tiene sobre las personas gordas y que no son correctas. Dieta y haciendo deporte va a adelgazar. Está demostradísimo que no es correcto. Es decir, que si alguien con obesidad, como es Ibai, quiere perder peso, pues eso ya en sí es gordofobia interiorizada y eso es dañino para el colectivo y además está demostradísimo que la dieta y el ejercicio no funcionan, ¿no? Pues creo que este comentario no solo es falso, sino que diría que es en sí mismo gordofóbico, ¿no? O sea, es asumir que las personas con obesidad no pueden cambiar, no pueden mejorar, no tienen autonomía. Y esto a pesar de todas las personas que sí lo han logrado. Entonces, como decía, igual de equivocado es pensar que todo el mundo lo puede lograr con suficiente fuerza de voluntad, que creo que no, como pensar que nadie lo puede lograr haga lo que haga. Y peor todavía pensar que el hecho de al menos intentarlo es ya en sí dañino para el movimiento. Esto me parece absurdo y honestamente no sé a qué parte de este movimiento representa, ¿vale? Quiero pensar que una parte pequeña, pero me parece un mensaje muy equivocado.
Y después hay otro mensaje típico con el que tampoco estoy de acuerdo, pero que sí creo que es un tema debatible, y es el asumir por parte de muchas personas, incluido el personal sanitario, que las personas con obesidad tienen peor salud. Y de nuevo, si hablamos de promedios, es un hecho. O sea, la gente con obesidad tiene más riesgo de casi todas las enfermedades, desde diabetes a cáncer, a enfermedad cardiovascular, y más riesgo de tener problemas articulares, problemas mentales como depresión o trastornos neurodegenerativos. Y esto incluye también a las personas con obesidad que hacen ejercicio. O sea, el ejercicio mitiga estos riesgos, por supuesto, pero no los neutraliza. Hay un riesgo directo asociado al exceso de grasa. ¿Que hay personas con obesidad que tienen mejor salud metabólica que algunas personas delgadas? Pues seguro, pero son la excepción, no la regla. Y es como que por un lado afirman que en las personas con obesidad las dietas no funcionan, como que aquí no hay problema en generalizar, pero si hablamos de salud, ahí ya es un error generalizar y hay que verlo caso por caso, ¿no? Bueno, pues tampoco es así. Y a ver, este tema tiene muchísimas aristas, ¿no? Hay también demandas, entre comillas, de que haya más representación de personas con obesidad o con cuerpos no normativos en televisión y en películas y tal. Y aquí, la verdad, no tengo una posición bien formada. Solo aclarar que, por definición, la gente que sale en televisión y en películas es no normativa. O sea, suelen ser personas más atractivas físicamente porque a la gente le gusta ver personas atractivas. Esto es algo profundamente biológico, igual que lo es que nos guste el sabor dulce, ¿no? Y para bien o para mal, el mercado nos da lo que pedimos. Pero bueno, como digo, este es otro tema. Me ciño hoy a la visión de salud y espero no recibir mucho hate por esto. Hola Marcos y audiencia, ¿qué tal? Soy Santiago desde Uruguay. Mi consulta es un poco rápida. Básicamente quería saber tu opinión acerca del consumo de sal. Recuerdo que hace un tiempo leí uno de tus artículos en el que hablabas acerca de los beneficios de consumir un poco más de sal y como en realidad, así como sucedió con las grasas, al sodio se lo ha demonizado de una forma bastante exagerada. Y bueno, básicamente, si te parece bien, siempre que evitando los ultraprocesados, más o menos simplemente consumir el sodio que el cuerpo te pide y te hace sentir que necesitas a través del sabor del gusto, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias como siempre por tu labor divulgativo. Personalmente resultó en un antes y un después, tanto en mi búsqueda del fitness y mi búsqueda de mejora personal. Todo tu contenido fue las bases para mí, así que nada, muy agradecido. Gracias por tus palabras, Santiago. Y sobre tu pregunta, a ver, hay muchos matices que voy a intentar resumir. Como respuesta corta, si tuviera que simplificar en dos grandes mensajes, serían los siguientes. Primero, que según la mayoría de estudios, tanto una ingesta alta de sal como muy baja se asocia con más riesgo de mortalidad. Y esto tiene sentido porque la sal o realmente el sodio es fundamental para nuestro cuerpo. Y segundo gran mensaje, que no solo debemos preocuparnos de consumir mucho sodio, sino también de consumir poco potasio. Y en muchos casos vemos que este ratio sodio-potasio es más relevante que la ingesta de sodio de manera aislada. Y pasando ya a la respuesta larga, ¿por qué es tan importante el sodio? Pues porque es un mineral que participa en muchos procesos vitales, como la hidratación. O sea, el sodio hace que el agua entre en las células, pero además es necesario para la función nerviosa, la función muscular y la regulación de la presión arterial. Y por esta gran importancia evolucionó nuestro gusto por el sodio y también porque era un mineral menos presente en nuestra dieta del Paleolítico, mientras que el potasio, que es también fundamental para mantener la osmolaridad y el volumen celular, de hecho se habla de la bomba sodio-potasio, pero este potasio era mucho más frecuente en nuestra dieta y por eso no desarrollamos seguramente el sensor del potasio, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que hemos invertido la ingesta de estos dos electrolitos. Nuestras dietas son más ricas en sodio de lo que eran antes y más pobres en potasio. Y el problema principal no es la sal que añadimos con el salero en la comida, sino la sal que no vemos, esa sal escondida. Ocurre como con el azúcar, ¿no? Que el que usas para endulzar el té o el café en casa o en un bar no suele ser un problema realmente, pero todo el azúcar oculto en los alimentos, sobre todo en los ultraprocesados, sí lo es. Y, por ejemplo, según detallaba el Libro Blanco de la Nutrición en España, de la FEN, la Fundación Española de la Nutrición, el 72% del sodio que ingerimos viene de productos ya preparados y no es sal que nosotros añadamos en la comida. Y dentro de estos productos, el que más sal aporta a nuestra dieta en total en España es el pan, con un 14% de nuestra ingesta total de sodio. Y si creo que esta alta ingesta de sodio, junto con una baja ingesta de potasio, de verduras, de frutas, etc., es un problema y aumenta el riesgo de enfermedad.
Pero como decía antes, una restricción excesiva de sodio, sobre todo cuando sentimos la necesidad, entre comillas, de ingerir sodio y no le hacemos caso pensando que es lo mejor para la salud, pues tampoco es buena y en general se asocia con más mortalidad. Entonces, como todo, ¿es bueno reducir la ingesta de sal? Depende. O sea, si consumes muchos de estos alimentos procesados y pan y pocos alimentos ricos en potasio, pues es muy probable que reducir la sal te ayude, pero es algo que vas a lograr de manera natural simplemente comiendo más comida real. Y en este caso, si tu dieta es principalmente comida de verdad, que es generalmente baja en sodio y el cuerpo te pide, entre comillas, un poco más de sal en las comidas, seguramente no sea malo y sea que simplemente necesitas algo más. Por ejemplo, personas que hacen bastante deporte, que sudan mucho, pues van a necesitar algo más de sodio. O incluso al mismo nivel de sudoración hay personas que pierden más sodio que otras en ese sudor y ahora existen unos parches que los deportistas se ponen en la piel y les dicen si pierden más o menos sodio. Y así se puede ajustar mejor también la reposición de electrolitos. Pero como decía, si tu dieta es buena, seguramente tu gusto por la sal sea un buen indicador de cuánta sal necesitas. Dicho esto, también habrá casos donde no. Si bien tenemos un gusto innato por la sal, que en un entorno entre comillas natural se ajusta a la que necesitamos, si desde pequeño llevabas una dieta con muchos productos ricos en sal y en tu casa cocinaban con mucha sal, etcétera, pues es posible que tu gusto por la sal sea mayor que tu necesidad real. Pero tras un tiempo comiendo bien, entre comillas, y reduciendo esos alimentos muy ricos en sal, seguramente el paladar se ajuste. También hay mucha gente que me pregunta sobre nuevas sales bajas en sodio. Sabéis que la sal es cloruro de sodio y se está experimentando con distintas variantes. Una, por ejemplo, reemplaza parte del cloruro de sodio por cloruro de potasio. Y se hizo un estudio grande en China, en más de 20.000 personas, donde les ofrecieron cambiar su sal normal por esta variante con más potasio y menos sodio. Y a los 5 años se observó una reducción del 14% de ataques al corazón y de derrame cerebral. Y creo que es algo interesante, ¿no? Que seguramente podría beneficiar a mucha gente que consume demasiado sodio, poco potasio y que no hace actividad física, que por desgracia es la mayoría. Y esta sería, como digo, la respuesta larga, ¿no? Si tuviera que dar un rango aproximado a partir de los estudios, diría que la dosis de sodio óptima para la mayoría pues estará entre 4 y 8 gramos de sal al día y que se ve más mortalidad si bajamos mucho de 4 o subimos de 8 o 9 gramos. Pero no deja de ser una estimación que va a depender de la ingesta de potasio, de tu nivel de actividad física, de cuánto sodio pierdes con el sudor, etcétera. Y no tengo datos de consumo de sodio en Uruguay, pero por ejemplo en España, a partir del informe anterior, sabemos que se consumen unos 10 gramos de sal al día por persona, que diría que es demasiado, y además, como decía antes, con baja ingesta de potasio y poca actividad física. Y por eso un mensaje general de consumir menos sal me parece adecuado, pero entendiendo todos los matices que acabo de comentar. Buenas, Marcos, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre la zona 2 a la hora de hacer cardio. He estado leyendo bastantes artículos y todos coinciden que es la zona cardíaca más efectiva a la hora de hacer cardio para perder grasa. Ya sabemos que es entre un 60 y un 70% de nuestra máxima. Entonces quería saber tu opinión al respecto, si es tan efectiva como dicen y qué tipo de actividades recomiendas. Porque veo cuando hago diferentes actividades que es bastante complicado mantenerse en esa franja de pulsaciones. Y por último, si es efectivo solo medirlo con nuestras pulsaciones o necesitamos un test de lactato o otro tipo de medición. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por tu podcast, por tus libros y toda tu divulgación. Un saludo de Estados Unidos. Gracias por la pregunta. Se habla mucho últimamente del cardio en zona 2 y lo primero sería aclarar que hablamos de zona 2 dentro del modelo clásico de 5 zonas. Porque hay otros modelos y en muchos estudios se habla solo de 3 zonas. La primera que sería aquella donde el lactato se mantiene estable, la segunda donde aumenta gradualmente a medida que se eleva la intensidad y la tercera donde el lactato aumenta ya exponencialmente y que por definición no se puede mantener más allá de unos pocos minutos. Sin embargo, en el modelo de 5 zonas, pues zona 2 se refiere a esa intensidad que decías, ¿no? Entre 60 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima, quizás un poquito más, y lo ideal sería usar un pulsómetro al principio si quieres medirlo con precisión, pero puedes usar también otras 2 opciones. Una sería el índice de esfuerzo percibido y buscamos un esfuerzo de 6 o 7 sobre 10, o zona 2 sería también la intensidad que te permita mantener una conversación sin que se te entrecorte mucho la voz. Y esta actividad aeróbica ligera tiene muchos beneficios para la salud, para potenciar nuestro motor aeróbico, y no es casualidad que buena parte del entrenamiento de deportistas de resistencia se haga aquí en zona 2.
He escrito alguna vez sobre esta idea del entrenamiento polarizado, donde en vez de salir a correr siempre o a pedalear en zona 3 a la misma intensidad, al 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima, que es lo que hace la mayoría, pues tiene más sentido dedicar más tiempo a la zona 2 y después incluir un 20% más menos de entrenamientos de más alta intensidad, en zona 4 y zona 5. Pero bueno, tu pregunta en concreto va sobre la quema de grasa y ciñéndome a eso te diría dos cosas. Primero, que es verdad que a esa intensidad más o menos el consumo de grasa es máximo durante el entrenamiento. Estamos tirando sobre todo del motor aeróbico, donde el aporte de glucógeno es más bajo y a medida que aumentamos intensidad se reduce el porcentaje de grasa que usamos y aumenta el porcentaje de glucosa. Y de ahí la idea de que para optimizar la quema de grasa hay que hacer cardio en esta zona 2. ¿Qué ocurre? Pues que este planteamiento tiene varios problemas. Primero, que en zona 2 quemas más porcentaje de grasa, eso es verdad, pero también quemas menos calorías por unidad de tiempo que en las zonas superiores y al final eso es lo que nos importa. Porque si entrenas con más intensidad, pues después del entrenamiento, aunque estés en reposo, el cuerpo tiene que resintetizar fosfocreatina, glucosa, tiene que volver a la homeostasis y esto requiere mucha energía. ¿Que viene de dónde? Pues principalmente de la grasa, porque se activa el sistema aeróbico aunque ya no estés entrenando. Por eso no tenemos que pensar solo en lo que ocurre durante la hora que entrenamos o la media hora o lo que sea, sino en el impacto metabólico que produce ese entrenamiento en todas las horas siguientes. Y al final, con el cardio, si hablamos exclusivamente de pérdida de grasa, lo más importante es el gasto energético total. ¿Y qué ocurre? Pues que si tienes tiempo, hacer una sesión más larga, quizás de 45 minutos en zona 2, está muy bien, porque al aumentar el tiempo quemas bastantes calorías, pero no te fatigas mucho o no interfieres con la recuperación de los entrenamientos de fuerza, que ya sabes que deberías estar haciendo, que es de hecho más importante que el cardio. Pero si tienes poco tiempo para hacer cardio, digamos 15-20 minutos, si lo haces en zona 2, el gasto energético total va a ser bajo y es más eficiente subir un poco la intensidad. Y respecto al tipo de cardio, el que más te guste. O sea, si te gusta correr, adelante. Si prefieres bici o elíptica, pues bien, remar, lo que sea, ¿no? O de hecho, lo ideal sería variar. Esa variación tiene dos beneficios. Uno es que hay menos riesgo de lesiones por sobreuso, por repetir miles y miles de veces el mismo movimiento. Y el segundo beneficio es que hay menos adaptación metabólica. Tenemos muchos estudios que indican que si repites el mismo movimiento muchas veces, por ejemplo, correr, el cuerpo se vuelve más eficiente y requiere menos energía para mantener la misma velocidad. Y esto para nuestros ancestros era bueno porque querían ahorrar energía, pero para nosotros, intentando perder grasa en el siglo XXI, no es tan bueno y si varías el tipo de cardio que haces, vas a reducir esas adaptaciones. Buenas, Marcos. Quería agradecerte primero tu labor divulgativa, tu rigor científico y tu sentido común a la hora de comunicar y de sacar conclusiones. Quería hacerte dos preguntas. Una en torno a la respiración, a técnicas de respiración, y otra en torno a la exposición al frío. Respecto a las técnicas de respiración, ¿cuál crees que es la más efectiva para oxigenar tejidos de las que conoces y más aplicable día a día? Y la mínima dosis efectiva de esta respiración para practicar. Y respecto a la exposición al frío, lo mismo, la mínima dosis efectiva para ir implementándola poco a poco y conseguir los beneficios. Muchas gracias, Marcos. Un saludo. Gracias por la pregunta. Vamos a empezar por la respiración y más allá de técnicas concretas, lo más importante con diferencia es la forma en la que respiramos todo el día. Bueno, todo el día y toda la noche y ahora hablaré de esto. ¿Y cómo es una buena respiración? Pues simplificando, debería cumplir estos dos criterios. Primero, que sea nasal. Debemos intentar respirar por la nariz, salvo momentos de más esfuerzo físico, donde es normal respirar también por la boca, pero en general debemos respirar por la nariz, ya que esto tiene multitud de beneficios, como actuar de filtro contra bacterias y partículas contaminantes, humedecer el aire o incluso producir más óxido nítrico. Por el contrario, respirar constantemente por la boca se asocia con peor desarrollo de la mandíbula, peor salud bucal, por ejemplo, más riesgo de caries, etc. Y en segundo lugar, debemos respirar menos. En tu pregunta hablabas de oxigenar los tejidos y algunos piensan que al respirar más llega más oxígeno a los tejidos, pero no es así, porque lo importante no es cuánto oxígeno inhalas, sino cuánto puedes usar. Y esto depende en parte de la presencia de CO2 en la sangre. Esto se denomina efecto Bohr porque Christian Bohr descubrió en 1904 que la hemoglobina libera más fácilmente su oxígeno en los tejidos al elevarse el CO2. Y si respiras mucho, especialmente por la boca, el CO2 se mantiene bajo y la hemoglobina libera menos oxígeno.
Y esta es la paradoja, que al respirar de más reduces la disponibilidad de oxígeno a nivel celular, reduces también la tolerancia al CO2, esto hace que respires más y perpetúas este ciclo. Y por eso el método entre comillas de respiración que propongo para el día a día es el llamado método buteico, que comenté en un artículo. Tengo también un vídeo en mi canal de YouTube donde hablo más del tema y pondré los enlaces en las notas del episodio. Y ahí hablo también de la recomendación de taparse la boca por la noche mientras dormimos con un esparadrapo suave o con algunos que son específicos para esto, porque hace que mejores la respiración, además de prevenir los ronquidos. Y si eres de los que le cuesta respirar por la nariz, la solución es, curiosamente, respirar más por la nariz, y por eso esta técnica también ayuda. No digo que resuelva todo el problema, porque hay obviamente factores anatómicos, pero llevo años hablando de esto y me han llegado decenas de personas que mejoraron su respiración nasal de esta manera. Y esto sería lo principal para la respiración entre comillas normal. Después existen protocolos más orientados a calmarnos cuando tenemos ansiedad, como la respiración cuadrada, donde por ejemplo inhalas 4 segundos, aguantas el aire con pulmones llenos 4 segundos, exhalas durante 4 segundos, aguantas la respiración con pulmones vacíos 4 segundos y repites durante 2 o 3 minutos para calmar tu sistema nervioso. Y está también la respiración Wim Hof, que tiene el efecto opuesto, ¿no? De más activación del sistema nervioso simpático, ¿no? A través de la hiperventilación. Y en el podcast 256 hablo con Luke Wills sobre estos distintos protocolos de respiración para quien quiera profundizar. Y esto tiene cierta relación con el frío. De hecho, el protocolo Wim Hof combina la hiperventilación con la exposición al frío. Pero más allá de este método, sabemos que el frío tiene distintos beneficios para la salud física y mental, al igual que el calor. Sabemos que la sauna frecuente es buena para la salud porque tanto el frío como el calor activan mecanismos termorreguladores que nos benefician por la famosa hormesis de la que siempre hablo. Y sobre la mínima dosis efectiva, pues es difícil dar una recomendación general, pero lo más sencillo es terminar la ducha normal con algo de agua fría y puedes empezar con 10-20 segundos y después alargar ese periodo de agua fría pues hasta 1 o 2 minutos. En cualquier caso, como he hablado también bastante de esto, pondré algunos enlaces en las notas del episodio para quien quiera más detalle. Hola, buenas, Marcos. Primero de todo, muchas gracias. Sigo tus programas desde hace pues ya bastantes años. Siempre aprendo un montón y es un libro de conocimiento. Verás, yo me gustaría preguntar sobre si has leído o averiguado algo sobre un posible daño cerebral de los deportes de lucha, artes marciales, kickboxing, muay thai, si tiene algún tipo de daño cerebral a largo plazo. Soy practicante de estos deportes desde hace muchos años también y me gustaría saberlo. He estado buscando en podcasts anteriores y no he encontrado nada. Lo dicho, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias por la pregunta. Es un tema que nunca había tratado en el podcast, pero sí he compartido varios estudios en Twitter durante los últimos años que alertan de los peligros de cualquier deporte que implique golpes repetidos en la cabeza. Sabemos que el cerebro es un órgano relativamente frágil, por eso está protegido en ese búnker óseo que es el cráneo, pero cuando recibimos impactos en la cabeza, el cerebro se mueve dentro del cráneo, se golpea con sus paredes y esto va dañando las neuronas y el resto de células del cerebro. Y como siempre, seguramente unos cuantos golpes en la cabeza separados en el tiempo pues no supongan un gran problema. Nuestro cerebro puede tolerar eso, pero cuando los golpes se repiten con más frecuencia o son especialmente fuertes, parece que se producen cambios permanentes en el cerebro que elevan el riesgo de problemas cognitivos a corto plazo y de trastornos como demencia o Alzheimer a largo plazo. Puedes buscar lo que se llama encefalopatía traumática crónica, que sería este daño gradual del cerebro por todos esos pequeños traumas repetidos, y se observa especialmente en deportes de contacto como fútbol americano, como boxeo, como hockey sobre hielo, MMA, rugby e incluso fútbol. En todos ellos se observa un riesgo elevado, pero en distinta medida, y deportes como boxeo o MMA pues van a tener un riesgo mayor que el fútbol, obviamente. En el fútbol no hay tantos puñetazos o patadas en la cabeza, generalmente, pero sí son comunes los choques, pues por ejemplo, cuando dos jugadores van a cabecear el balón o incluso por la acumulación de cabezazos al balón, ¿no? También tiene efecto. Por ejemplo, tras la muerte de un jugador inglés, que era Nobby Stiles, en 2020, fue diagnosticado de encefalopatía traumática crónica y se cree con alta probabilidad que fue la causa de la demencia que sufrió durante los últimos años de su vida, ¿no? Y había estimaciones de que había cabeceado el balón más de 70.000 veces. Entonces no es un golpe muy fuerte, no es como recibir un puñetazo, obviamente, pero miles y miles de pequeños golpes pues pueden terminar pasando factura.
Entonces, esta es la realidad, ¿no? Entendiendo que no hablamos nunca de algo determinista. La mayoría de las personas que participan en estos deportes no terminan desarrollando estas enfermedades, pero el riesgo es mayor que si hubieran participado en deportes menos traumáticos para el cerebro. Eso es una realidad. Y por tanto, si os gustan estos deportes, el mensaje sería practicarlos, pero intentando limitar los golpes en la cabeza que no son nada buenos. Y nada más por hoy. Mil gracias como siempre por escuchar. Os recuerdo que podéis apuntaros a mi lista de correo gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, donde comparto novedades y reflexiones distintas que no comparto en otras partes. Y como ejemplo, en la última newsletter compartí una forma de detectar idiotas inspirado en un discurso que escuché recientemente y que enlazo también en la newsletter. Y esto es lo que escribí. ¿Cómo detectar idiotas? Cuando estoy a punto de hacer algo, me pregunto, ¿haría esto un idiota? Y si la respuesta es que sí, entonces no lo hago. Dwight Schrute. Esta idea es muy útil, pero solo si eres capaz de elegir al idiota adecuado con el que comparar. Y esto no es fácil, porque algunos idiotas parecen muy listos. Te pueden engañar con palabras y artimañas. Algunos pueden incluso ser elegidos como presidentes. Por eso, para tener éxito en esta vida, debes desarrollar un buen detector de idiotas. Y el mejor indicador de idiotez es la crueldad. Las personas que tratan mal a los demás están dominadas por su lado más animal. Por el contrario, necesitas inteligencia para mostrar compasión y empatía. Con frecuencia, la persona más amable de la sala es la más inteligente. Y esto no es siempre cierto, por supuesto, pero me parece un heurístico válido. Y ahora sí, muchas gracias y hasta el próximo episodio.